Dios ha sido bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en la iglesia. Gracias también a todos los hermanos que están conectados. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 28, por favor. Juan capítulo 4, verso 28. La palabra de Dios dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabéis que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En este pasaje nosotros podemos observar cómo lo espiritual llega a ser esencial en la vida del Señor Jesucristo. Nosotros, como seguidores de Él, necesitamos llegar a poner siempre lo espiritual como algo esencial en nuestra vida personal. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Es una pregunta que necesitamos hacernos. Para el Señor Jesucristo, la prioridad en su vida era cumplir la voluntad de Dios y acabar la obra que Dios Padre le había encomendado. Los versos 31 al 34 registran este hecho. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesucristo y los discípulos llegan a Samaria, un viaje que, como todos los viajes son en ese tiempo, sobre todo, era cansado y extenuante. Los discípulos se dan cuenta de que es hora de comer, así es que ellos van a la población a comprar comida. Mientras tanto, Jesucristo se queda conversando con una mujer que llega a sacar agua de un pozo. Y el texto dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Comer y beber es importante, por supuesto. Era importante mucho más en ese momento, donde después de un largo viaje y después de todo el trayecto, era tiempo para beber y era tiempo para comer. Los discípulos lo sabían.
Llegan con comida y le ofrecen al maestro un bocado de pan y él les dice: mi comida es que haga la voluntad del Señor. Tú y yo necesitamos saber cuál es la prioridad de nuestra vida. Cuando nos preguntamos cuál es la prioridad en mi vida, nosotros necesitamos dar una respuesta específica y concreta. A veces nosotros respondemos a esta pregunta con una respuesta general, con generalidades. Cuando si nosotros no sabemos cuál es la prioridad número uno en nuestra vida, no podremos enfocar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en el cumplimiento de esa prioridad. Eso es uno de los problemas que llegan a suceder. Todo cristiano, cuando se le pregunta esto, puede llegar a contestar: Dios es mi prioridad. Aunque eso es cierto, eso es muy general. Las cosas espirituales son mi prioridad. Y aunque eso pueda ser cierto, sigue siendo muy general. Tú y yo necesitamos saber de manera específica, de manera concreta, cuál es nuestra prioridad en torno a lo espiritual, para que de esa manera todo el tiempo invertido y todo el esfuerzo sea canalizado en esa meta clara y específica que tú y yo necesitamos tener. El Señor Jesucristo tenía muy en claro lo que Él debía hacer. Su meta era la cruz. El objetivo de Él era morir en esa cruz para dar perdón de pecados. Su meta era específica. Él invirtió todo su tiempo y todo su esfuerzo para llegar a cumplir la meta que Dios le había dado. Nosotros, cuando hablamos de las prioridades espirituales, muchas de las veces podemos tener la tendencia a postergar esa meta o esas metas espirituales por otras cosas importantes. A veces pensamos que es importante cumplir este objetivo y esta meta y este sueño en mi vida, y después, cuando sea mayor, cuando sea viejo, ahí habrá tiempo para cumplir las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Es muy común el llegar a postergar las cosas, y es triste cuando nosotros llegamos a postergar las cosas espirituales en nuestra vida. Los versos 35 al 38 se registran las palabras del Señor Jesucristo, mostrándoles a ellos el cuidado que deben tener de no llegar a postergar las cosas espirituales. El verso 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesucristo está utilizando la siembra y la cosecha como una ilustración, como una metáfora, para describir y para desarrollar el tema de compartir el evangelio, evangelizar a otras personas. El texto dice: vosotros decís, aún faltan 4 meses. En la lógica de los discípulos, en la perspectiva de los discípulos, todavía faltaban 4 meses para la siega, cuando los campos ya estaban blancos, cuando el momento ya había llegado, cuando era el instante para dedicarse a compartir la palabra. Para estos discípulos todavía faltaba un tiempo para cegar. Tú y yo necesitamos tener cuidado de estar invirtiendo lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras vidas en metas importantes, y olvidarnos de aquello que es esencial. Debemos tener cuidado de llegar a postergar por otras cosas importantes lo que hoy deberíamos estar haciendo. En Palestina, el tiempo de la cosecha
se hacía evidente cuando los campos de trigo tenían un color blanquecino. Era evidente el hecho de que era momento para cegar. Y nosotros deberíamos darnos cuenta que este es el momento para cegar. Esta circunstancia difícil en la que nos encontramos hace evidente en la vida de muchos esa necesidad de paz y esa necesidad espiritual que existe. Y nosotros debemos dejar de postergar las cosas espirituales y ponerlas como nuestra prioridad número uno y en verdad llevar el mensaje del evangelio a tantas personas que hoy lo necesitan. El trabajo de evangelizar y de discipular es un trabajo que muchas veces ocupa un lugar secundario. Jesucristo muestra que este trabajo de discipular, de cumplir la gran comisión, es un trabajo sumamente digno. El verso 36 dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Qué trabajo te paga vida eterna? Puedes tener un trabajo que te pague un muy buen sueldo, pero este trabajo de cumplir la obra misionera es tan digno, es tan especial y tan diferente que lo que se paga es vida eterna. Cuando tú compartes el evangelio, tú puedes ver el milagro de salvación en aquella persona que recibe a Cristo. La vida de esa persona, el destino eterno de esa persona es diferente, porque ahora va a vivir vida eterna por el resto de su vida junto a su Creador y Salvador. Ningún trabajo te paga eso. Este trabajo es especial, es digno. El verso 36 termina diciendo: para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Al estudiar el libro de Filipenses, hemos aprendido que el gozo, la fuente del gozo verdadero es Cristo. Aprendimos que el gozo es la traducción de la palabra gracia, el favor no merecido. Mientras la felicidad de la persona depende de las circunstancias, el gozo depende de nuestra relación con Dios. Cuando tú compartes el evangelio y cuando Dios te utiliza y tú puedes ver el milagro de salvación, cuando ese pecador llega a aceptar a Cristo como Salvador y se convierte en un hijo de Dios, el gozo que siente tu corazón al ser utilizado como instrumento de Dios para producir el milagro de salvación es inigualable, es incomparable. Si tú has hablado de Cristo y Dios te ha usado para que esa persona llegue a conocer a Cristo, tú entiendes muy bien ese gozo inigualable que nosotros podemos sentir cada vez que Dios nos usa y salva al pecador y pone su fe en Cristo. Es un trabajo digno, es un trabajo que produce un gozo inigualable. Otros trabajos pueden producir satisfacción. Nada como el ver el milagro de salvación cuando Dios rescata al pecador. El verso 37 nos muestra que es un trabajo en el que se necesita la participación de todos. El texto dice: porque en esto es verdadero el dicho,
uno es el que siembra y otro es el que ciega. Generalmente, la persona que llega a poner su fe en el Señor Jesucristo es una persona que ha recibido el trabajo de varias personas que a lo largo de su vida han estado trabajando. Algunos orando, algunos testificando una y otra vez. Y después de que varias personas le han hablado de Cristo, varias personas le han mostrado un ejemplo a esa persona incrédula, viene uno que va a tener el privilegio de cegar, comparte el evangelio y esa persona se salva. Generalmente es así. No es el trabajo hecho en una sola ocasión. Cuando viene alguien, le habla de Cristo y fue el único que le habló de Cristo y esa persona puso su fe en el Señor Jesucristo. A veces pasa eso. Generalmente en la vida del incrédulo hay varias personas que han estado trabajando, testificando y mostrando un ejemplo hasta que llega uno y le testifica y llega a cegar y llega a ser utilizado por Dios como instrumento para observar el milagro de salvación. Todos aquellos que intervienen en esta labor, tanto los que siembran como el que ciega, llegan a tener premio de su trabajo, aun cuando no todos tengan la bendición de cegar. Es un trabajo en el que todos necesitamos participar. Dios nos ha colocado en un lugar, ahí en tu oficina, en tu trabajo, en el lugar donde tú estás, para ser testimonio ante otras personas. Es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando hablamos de misiones, no es el trabajo del pastor, no es el trabajo de unos pocos hermanos, es el trabajo de todo creyente, donde cada uno de nosotros estamos sembrando, estamos testificando y estamos hablando de Cristo. A veces el evangelismo y el discipulado son actividades en las que el creyente no se involucra, porque muchas veces su enfoque únicamente es material. Observa el versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos. Para que esa frase tenga sentido, alzad vuestros ojos, significa que la mirada está en el piso, está en el suelo. La persona está enfocada en las cosas temporales e importantes de esta vida, que sí tienen su importancia y que sí demandan nuestro tiempo, por supuesto. Pero esas cosas importantes en las que tenemos que estar involucrados nunca deberían desplazar lo esencial, lo espiritual. A veces estamos con la mirada agachada, tan enfocados en las cosas temporales de esta vida, que eso nos absorbe el tiempo y la energía y nos olvidamos nosotros de que nuestro enfoque verdadero es en lo eterno, es en lo que es esencial y no solamente en aquello que es importante. Alzad y mirad los campos. Alzad y mirad los campos. Los dos verbos son imperativos, son una orden. El Señor nos conoce muy bien, sabe que nosotros tendemos a enfocarnos en cosas importantes y nos olvidamos de aquello que es esencial. Debemos tener cuidado de que las cosas
materiales, con la importancia que tienen, se lleguen a convertir en las cosas esenciales de nuestra vida. Debemos aprovechar de nuestras circunstancias. Saca tus ojos de la pandemia y mira la oportunidad que el pueblo de Dios tiene al pasar por esta circunstancia difícil, pero que a la vez sensibiliza y golpea el corazón del incrédulo, y en algunos casos les atrae al Señor. Despierta una necesidad de un mensaje verdadero, de un mensaje de paz, de un mensaje que realmente llegue a llenar la vida. Probablemente esto no va a durar para siempre. Probablemente vamos a tener un año más así. Aprovechemos la oportunidad. Alcemos la mirada, saquemos nuestros ojos de esta circunstancia y veamos la oportunidad de hacer una llamada, de conversar con alguien y mostrarle que en Cristo hay salvación. Que nuestra mirada no quede en la circunstancia difícil. Que nuestra mirada espiritual pueda observar la oportunidad que nosotros hoy tenemos. Sabes, a veces nuestro enfoque es únicamente en lo temporal de esta vida. Y eso no va a llegar a cambiar mientras tú y yo no lleguemos a eliminar algunos obstáculos en nuestra vida. El verso 28 nos muestra uno de los obstáculos que la mujer samaritana tuvo que dejar. El texto dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Dejó su cántaro. El cántaro era el elemento, el instrumento esencial para recoger agua del pozo. Nosotros no podemos entender eso porque nosotros en nuestra modernidad nos acercamos al lavabo y giramos la llave y sale agua. Y en esa comodidad, y nos hemos acostumbrado a esa comodidad de abrir la llave y ahí hay agua. En el primer siglo y aún en este siglo, en algunos lugares, el obtener agua es un trabajo demandante. Las mujeres en ese tiempo eran las que usualmente iban a los pozos de agua para llenar el cántaro y luego llevar esa agua a la casa para las personas que vivían ahí, para dar agua a los animales. Era una práctica diaria, era una práctica constante que demandaba cierto esfuerzo para cada día tener agua. En medio de esa meta temporal e importante que era la recolección de agua, esta mujer es impactada por el evangelio y ese evangelio llega a cambiar su vida, y ese cambio de vida también cambia sus prioridades. Y esta mujer se da cuenta de que hay algo más importante en ese momento que recoger agua. Y lo más importante es hablar a la ciudad de Samaria, hablarles a ellos de Cristo. Si ella no hubiera estado dispuesta a dejar su cántaro y a salir y compartir el evangelio con su pueblo, ella no hubiera sido el instrumento que Dios use para traer salvación a los samaritanos. ¿Qué necesitas dejar en tu vida?
para cumplir la meta espiritual que Dios te ha dado. ¿Qué necesitas dejar? ¿Un pecado? ¿Una actividad incorrecta? ¿Una falta de diligencia en poner las cosas espirituales como esenciales? ¿Una meta personal? ¿Un sueño, un objetivo personal? ¿Qué necesitas tú dejar para decirle a Dios, Señor, aquí estoy? Quiero que las cosas espirituales tengan la prioridad que deben tener en mi vida. ¿Qué necesitamos tú y yo dejar para que lo espiritual se convierta en esencial? El verso 29 nos muestra el hecho de que esta mujer fue a dar testimonio a los samaritanos donde ella vivía. El texto dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. La mujer samaritana no llegó a recoger agua a la hora en la que habitualmente se recogía el agua. El agua se recogía muy de mañana para evitar el sol y para que, al saber que todas las otras mujeres recogían agua muy temprano, 7 de la mañana, ellas se podrían ayudar una a otra para después llenar cada una su cántaro y regresar a casa. Esa era la costumbre. La mujer no llega a las 7 de la mañana al pozo. Llega a mediodía. Una hora no habitual y una hora difícil por el sol y por la soledad en ese pozo, porque a esa hora no llegaban las otras mujeres, lo hacían temprano. ¿Por qué esta mujer escoge un horario inusual? Y si lees el capítulo 4 vas a llegar a darte cuenta de que esta mujer era pecadora. Y cuando Jesucristo le confronta a esta mujer con su pecado y le dice: llama a tu marido, ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 4 has tenido. Era una mujer pecadora. Era una mujer con un estigma. Es decir, la comunidad conocía la clase de mujer que era la mujer samaritana. Y por su vergüenza y por la culpa que sentía de su propio estilo de vida, ella, en vez de exponerse a la mirada de juicio y de crítica de otras mujeres, ella prefiere ir al pozo a una hora inusual, aun cuando eso signifique un trabajo mucho más demandante a la hora de sacar agua del pozo. No quería tener contacto con otras mujeres. No quería sentir esa mirada de juicio de parte de otras mujeres. Pero cuando el evangelio llega a su vida y recibe a Cristo, ahora lo que le avergonzaba
Ahora ese pecado que le avergonzaba, ahora ella lo utiliza para de eso hablar a los samaritanos. Me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ya no siente vergüenza. Ahora utiliza su vida pasada, su pecado, como ilustración de lo que Cristo ha hecho y cómo Él le ha dado perdón. Llega a dar su testimonio. El versículo 39 empieza diciendo, y muchos de los samaritanos. ¿Sabes? La mujer, después de haber recibido a Jesucristo, no fue a la iglesia, a donde su pastor, y le dijo: pastor, necesito que me inscriba en la materia de evangelismo en el instituto para aprender a evangelizar y entonces ahí sí hablar de Cristo a otros. No hizo eso. Aunque ella no podría contestar probablemente todas las preguntas, lo que ella tenía en claro es cómo ella, siendo pecadora, puso su fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo único que necesitaba saber para hablar con los samaritanos. Y aunque es útil y es bueno seguir un curso de evangelismo, no necesitas un curso para hablar de Cristo. Solo necesitas contarle lo que Cristo hizo en tu vida cuando Él te salvó. Esta mujer estuvo dispuesta, dejando su pecado, dejando su vergüenza. Se dio cuenta de que ella era responsable de los samaritanos. Fue y comunicó el mensaje. Y la palabra que el texto utiliza en el versículo 39 es testimonio. La palabra testimonio es la traducción de nuestra palabra mártir. Mártir es una persona que está dispuesta a dar su vida por su causa. Un mártir debe tener un nivel de compromiso sumamente alto, porque no solo está dispuesto a dar testimonio de lo que ha visto y ha experimentado, sino debe estar dispuesto a dar su vida por su mensaje, por la verdad, por el evangelio. Eso es lo que esta mujer hizo. Dio testimonio. Esta mujer no era misionera. Nadie le exigió que vaya a compartir el evangelio. Pero cuando experimentó la salvación y la transformación que Cristo hizo en su vida, de manera natural, de manera normal, se dio cuenta que necesitaba transmitir esa información a otras personas que también necesitaban escucharla. Hermanos, si tú y yo entendemos un poquito lo que Cristo hizo en nuestra vida personal cuando nos salvó, lo normal y lo natural es compartir ese testimonio ante otras personas. Si tú y yo no estamos hablando de Cristo, algo pasa en nuestra vida espiritual, porque lo normal es que hablemos de Cristo a otros que lo necesitan. Tú y yo tenemos la cura. No la cura para una pandemia que nos puede matar,
Tú y yo tenemos la cura para una eternidad en el infierno. El mensaje de salvación salva al pecador y le da vida eterna. Transforma su vida presente y transforma su vida futura. Tú y yo tenemos la respuesta que el incrédulo necesita escuchar. Es un trabajo conjunto. Así es que cada vez que tú y yo tenemos oportunidad de hablar con alguien, necesitamos convertir al evangelismo en nuestro estilo de vida, hablando de Cristo a otros. Pero sabes, aunque eso es sumamente importante, eso solo es el primer paso. Después necesitamos tomar a esa persona que recibe a Cristo como Salvador y necesitamos ayudarle a crecer espiritualmente, enseñándole la palabra de Dios, discipulándole, porque necesitamos más personas que se unan al trabajo para cumplir la gran comisión. Y si tú solamente le evangelizas, esa persona va a tener vida eterna y eso es muy importante. Pero si pasa por un proceso de discipulado, va a ser un soldado más. Va a ser uno más en las filas del cristianismo que ayudará a compartir el evangelio y a enseñar a otros. Hermano, hay muchas cosas importantes en nuestra vida que necesitamos continuar siendo diligentes y responsables con el cumplimiento. Pero si el evangelismo y el discipulado no es lo esencial en nuestra vida, no estamos invirtiendo bien el tiempo que Dios nos ha dado. Si no has sido discipulado, házmelo saber. Yo puedo asignarte una persona que empiece discipulado contigo. Si ya has discipulado y quieres discipular a otra persona, acércate y te podemos asignar una persona a la que puedas estar enseñando la palabra. No dejes que las cosas temporales e importantes de esta vida absorban todo tu tiempo, absorban toda tu energía y te olvides de que lo espiritual es lo esencial en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas y nos muestras. Padre, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo que los discípulos, postergando las cosas espirituales en nuestra vida? Cuando los campos están listos, ayúdanos, Señor, a eliminar los obstáculos y a eliminar las cosas que sean un impedimento en nuestra vida y realmente enfocarnos en lo que es esencial. Que seamos instrumentos que llegamos a ser usados por ti para llevar el evangelio, para discipular a otros, para que más gente conozca de ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios ha sido